¿Qué pasa con Rusia? ¿Es un país verdaderamente peligroso para el mundo? ¿Es un país peligroso para la Unión Europea? Quédate en el canal y te lo explico. Atento al futuro. ¿Cuál es el papel de la ex Unión Soviética, de la actual Rusia, en todo este conflicto? Porque Rusia es un actor que está ahí en constante movimiento y que cada vez lo vemos interfiriendo más en más y más procesos, y de hecho se habla de la interferencia que hubo en las anteriores elecciones, que ya se demostró que no fue a favor de Trump. Es un tema bastante complejo, pero Rusia sigue interfiriendo. Y es lo que le interesa a Rusia. A Rusia lo que le interesa es una Unión Europea debilitada, un Estados Unidos como comisario político cada vez más debilitado. Y si para hacer eso se tiene que aliar con China, lo hará. Al final Rusia lo que le interesa es que el resto de las potencias se debiliten. Y para eso hoy en día hay muchas maneras, aparte de espionaje, aparte de las fake news. No hace falta todavía un conflicto militar como tal. Pero lo cierto es que Rusia se ha convertido en un actor al que hay que observar muy de cerca. Rusia es, dentro de este tablero político, el actor invitado. No tiene ni la fuerza militar de Estados Unidos, ni la potencia comercial y económica de China, pero sí puede inclinar la balanza apoyando a uno o a otro. Históricamente, durante las últimas décadas, por motivo de la Guerra Fría especialmente, ha habido un alejamiento muy claro entre Estados Unidos y Rusia, que de alguna manera se ha mantenido. De la misma manera que podemos decir que la Unión Europea es por Estados Unidos, aunque con algún matiz que veremos en el próximo episodio, sí podemos decir que Rusia sería anti-Estados Unidos, o al menos alejado de este país. Rusia se alinea y se alineará con toda probabilidad con China, pero no por una afinidad ideológica, sino por un interés meramente estratégico. ¿Y cuál es ese interés? Pues muy sencillo: la desestabilización de Europa y la descomposición de los países que forman la OTAN, que no deja de ser el gran sostén defensivo de la Europa occidental y la gran barrera militar para los objetivos rusos. On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. That NATO remains as effective as ever in defending our peace, our security, and our prosperity. Of course, the commitment by the Allies to defend one another against attack remains. But the document opens the way for NATO members to develop new defences against new threats, such as missile proliferation or cyber attacks. Tras la desintegración de la URSS, Rusia pasó de convertirse en la segunda potencia mundial, con media Europa bajo su yugo, con un sistema económico propio y una influencia tremenda en el tablero geopolítico, a ser un país que durante muchos años estuvo a la deriva sin un propósito claro. Acabó adoptando el modelo capitalista de su enemigo, perdió la influencia sobre sus repúblicas y se desangró económicamente durante años. Perdida la batalla por la hegemonía ideológica y dominado por Estados Unidos, pasó a convertirse en un actor completamente secundario. La llegada de Putin rescató de alguna manera a Rusia de esa deriva para convertirlo en una potencia que al menos tenía o tiene un objetivo muy claro: recuperar lo que era suyo. Es decir, la influencia sobre los antiguos países al otro lado del bloque de acero, que ahora forman la Unión Europea y que la mayoría están dentro de la OTAN. El objetivo es volver a ser un país importante, dominando toda esta área de influencia europea y también asiática, con acuerdos con potencias aliadas.
El gran enemigo de Putin es la Unión Europea. Cualquier acción encaminada a debilitar la Unión Europea, o bien a través de una alianza de los países, como por ejemplo con Hungría, con el cual mantiene unas muy buenas relaciones, o por ejemplo a través de las fake news, o de lo que se denomina la nueva guerra híbrida, que va mucho más allá de lo militar y se trata de una desestabilización a nivel tecnológico y a niveles mucho más profundos, ese es el verdadero objetivo de Putin. Hay que pensar en desestabilizar los países de la Unión Europea y eso es lo que le va a beneficiar a Rusia de cara a sus objetivos. ¿Cómo Rusia pudo influir en el problema secesionista que hubo entre Cataluña y el resto de España? Bien, estas noticias pueden ser más o menos verdad, pueden formar parte de fake news, puede ser que Rusia en realidad no fuese a aportar esos 10.000 soldados, o puede que sí, o puede que simplemente contactasen con todos estos iluminados independentistas y en algún momento incluso alguien se plantease si realmente se podían enviar 10.000 soldados rusos. Parece bastante evidente que Rusia no haría esa acción porque sería una acción directamente de guerra contra la Unión Europea, pero el mero hecho de estar negociando con estos independentistas para crear inestabilidad, lo que puede crear es un atisbo de duda en esos independentistas acerca de si realmente se pueden independizar con la ayuda de Rusia, y al final lo que crea es inestabilidad. Rusia le interesa inestabilidad. ¿Cuál sería la reacción de Europa ante una agresión de Rusia y la reacción de Estados Unidos y de China? Rusia sería como el lobo que está al acecho, que nunca caza solo, busca una presa débil y si puede cazar en manada, lo hará. Ya hemos visto lo que sucedió con Ucrania, con la Unión Europea cediendo, o en los casos recientes de envenenamiento, donde apenas se ha alzado la voz. Rusia ve una Unión Europea débil y entonces la ataca o la amenaza, al acecho de poder conseguir sus objetivos. Pero hasta ahora, de alguna manera, el Big Brother americano, Estados Unidos, ha venido a cubrir las espaldas de la Unión Europea y de muchos de los países pertenecientes a la OTAN. Al fin y al cabo, Estados Unidos es el que sostiene el modelo defensivo europeo, aportando prácticamente todo el dinero. Pero con un Estados Unidos aislacionista y débil, o en una guerra fría con China, con una potencia fuerte y dominante, Europa se convierte en una presa fácil para Putin y para Rusia. Rusia puede ser de esta manera el actor clave dentro de esta guerra entre las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, con Europa de por medio. En función de la capacidad de respuesta de uno u otro país y en función de la capacidad de Europa, podemos ver más conflictos o no. Al fin y al cabo, así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue invadida por Alemania, que era un aliado de Gran Bretaña. Y así, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania. Este mismo sistema de alianzas es el que está en la OTAN. Todos los países que la forman están protegidos o tienen la obligación de defenderse unos a otros. Y con Rusia deseosa de influir de nuevo en sus antiguas repúblicas soviéticas, que muchas forman parte de la OTAN, y con China como aliado, se pueden desencadenar nuevos conflictos. Se trata de un frente más abierto en Europa y de un posible problema mundial. Y este es un momento clave, posiblemente de no retorno, de cómo responde Europa ante la dicotomía de China y de Estados Unidos, de si se mantiene como un actor irrelevante como hasta ahora o de si se adopta una posición de fuerza, va a depender a su vez el rol de Rusia, que como hemos dicho está al acecho. En este momento particular, en el que hay muchos países con gobiernos antieuropeístas, con una división entre los denominados países del norte y los denominados países del sur, con una división incluso entre países que son proatlantistas o pro-OTAN y otros que no, y con una división también entre los países del este y los que no, Europa tiene un reto absoluto. Europa es una unión monetaria real, pero es una disunión económica y política aún más real. Rusia, con Putin de presidente, pretende beneficiarse de esta división. Al igual que China, por cierto, que se ha encargado de aliarse con ciertos países europeos, como por ejemplo podría ser la Hungría de Orbán, o otros países que forman parte de la Ruta de la Seda, como vimos en el capítulo anterior. El objetivo, en todo caso, es claro: socavar poco a poco las estructuras de la Unión Europea de todas las maneras posibles hasta su ruptura final. Basta solamente un único referéndum, además del Brexit, para que vaya cayendo la Unión Europea como piezas de dominó y se extienda hasta su completa desintegración. Y entonces Rusia estará al acecho. Si te ha gustado este capítulo, dale a like,
compártelo y suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo episodio.